Listo, son las 2:30 en punto. Muchísimas gracias por su paciencia. Vamos a empezar. Bueno, les reitero, mi nombre es Cristina Vázquez, yo soy promotora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Si en algún momento llegamos a tener dudas sobre el proceso y todo eso, lo podemos ver al final de la ponencia. Ahorita les voy a compartir un video en el que pues ahorita no podemos entrar al claustro por cuestiones de la contingencia en pandemia, pero podemos verlo a través de estos medios. Entonces, les voy a presentar un poco de lo que es el claustro. Permítanme tantito.
Y entonces, muchas gracias por su paciencia. Vamos a dar la palabra a la maestra Lina Pulido Orozco. Ella es directora general de Humanidades y directora del Colegio de Arte y Cultura de esta casa de estudios. Maestra, adelante. Hola Cristina, buenas tardes y pues bueno, también pues muchos saludos para todos ustedes, para todos y todas. Pues yo quisiera decirles que nos da muchísima emoción que nos acompañen esta tarde y pues bueno, en este ciclo de charlas que la Dirección de Promoción está organizando para que ustedes puedan conocer a algunos de los egresados más destacados de esta casa de estudios. Y pues bueno, pues yo también soy egresada, soy muy orgullosamente egresada del claustro. Y bueno, justamente para hablar acerca de la licenciatura en Estudios de Historia de las Artes, pues sin lugar a dudas nos acompaña uno de los egresados más destacados de todos, también el más famoso de todos, sin lugar a dudas. Y pues bueno, pues yo me siento profundamente honrada, muy feliz de poder pues tener este privilegio de presentar a Nacho, a quien seguramente ustedes conocen más que perfectamente, lo siguen en sus diferentes redes, lo ven las noticias gracias a Nacho y entendemos mejor lo que está pasando en nuestro país gracias a la forma tan amena, tan carismática que tiene Nacho para poder pues involucrarnos en lo que es el día a día de este país. Entonces, pues bueno, pues le voy a ceder la palabra a Nacho. Pues Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por regalarnos un poquito de tu tiempo. Pues bueno, yo a Nacho le tengo muchísimo cariño. Tuve el privilegio de conocerlo cuando era coordinadora y él estaba en los últimos semestres de la carrera. Y pues bueno, tengo el gran privilegio de decir que es un amigo muy entrañable para mí, una persona que pues además no solamente es muy talentoso, sino que es un ser humano extraordinario. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Nacho. Y bueno, pues te cedo a ti la palabra para que les puedas platicar un poco de lo que es estudiar arte en el claustro. Muchísimas gracias, Lina, y un saludo a todos. Muchas gracias por conectarse. Gracias, Lina, por la invitación. Gracias, Luis, por la invitación. Gracias al claustro de Sor Juana. Puta madre, o sea, de verdad, es que estoy viendo esta escena de vernos todos conectados. Nunca, o sea, no pinches mames, o sea, nunca me hubiera imaginado que iba a haber una charla así. Yo como ustedes, también fui a una charla, yo como ustedes seguramente leí a Orwell, leí pues todas estas novelas apocalípticas y no imaginé que mi charla previa a la universidad iba a ser así. Pero bueno, es la nueva normalidad, cuántas cosas no han pasado desde entonces, así que pues saludo a todos. Si les late yo, a ver, con mucho gusto, Lina, hago lo que me pides, como siempre, porque eres además una gran académica y eres una mujer que admiro mucho. Te agradezco de verdad las palabras exageradas que has compartido. A mí me gustaría, para no caer en choros y para no marearnos y para no aburrirnos, yo estoy seguro que ustedes tienen muchas preguntas. Yo estoy seguro, porque yo he estado en su lugar. Yo estoy seguro que en este momento, no solamente de su vida académica, de su vida, tienen muchas incertidumbres y tienen muchas preguntas. Si yo puedo responderles algunas, con mucho gusto se las voy a responder, solo las del claustro, las de su vida, pues ahora sí que ustedes se encargan. Pero, pues para empezar, sí, imagínense, a mí me tocó para arrancar un plan de estudios, entonces se llamaba licenciatura en arte, que era una carrera más bien pensada en historia del arte, ¿no? Lo que hoy conocemos en historia del arte, que se ve en otras universidades, que en ese momento, de acuerdo a la investigación que yo hice, de acuerdo a las pláticas que yo tenía con mis profesores, de acuerdo a las pláticas que uno tiene con gente externa y del medio, de la investigación, de la academia y de la propia creación artística, era el mejor plan de estudios de entonces con esta perspectiva de historia del arte. Eran 5 años, en ese entonces eran 10 semestres y hoy me hace todo el sentido. Amigos, Lina, estuve revisando el plan de estudios que tienen, estuve revisando los semestres que tienen, pues me hace todo el sentido de entrada, además, perfilar las artes, porque claramente no hay un arte, o sea, claramente lo que uno descubre a
a lo largo del recorrido académico es pues las artes, las que surgen, las que ni siquiera pueden estar en un plan de estudios y se van concibiendo, se van formando, se van estudiando al paso de los años. ¿Qué les puedo decir? Efectivamente, no me dedico a nada que tiene que ver con el arte. Oficialmente, ¿no? Oficialmente. Yo soy periodista, tengo 18 años siendo reportero, me dedico a reportear asuntos de política y comencé a reportear tal vez 1 o 2 años antes de que entrara al claustro. Pero a reportear en serio, a formarme como reportero en el claustro, a pesar de graduarme y de titularme como historiador del arte. ¿Por qué? Porque pude contar con mis profesores para que me encauzaran a lo que yo quería hacer. Ustedes seguramente investigaron cuando entraron a la página del claustro de Sor Juana, cuando les mandan información acerca de la universidad, pues investigan cuál es la bolsa de trabajo, dónde se pueden hacer las prácticas profesionales, dónde se puede hacer el servicio social. Sí, mis prácticas profesionales las hice feliz porque yo tenía además el ingrediente de que en la universidad me independicé y a los 17, 18 años ya estaba independizado y tenía yo que pagar una renta y tenía yo que trabajar. Mi servicio social, mis prácticas profesionales las hice sí en un museo, sí tenía que ver con mi formación académica, lo hice en el Museo de San Ildefonso, que seguramente ustedes conocen, está a un costado del Templo Mayor, atrás de la catedral, un lugar emblemático, una preparatoria nacional y emblemática, con personas distinguidas en la historia que han estudiado ahí, con murales impresionantes y que ha tenido a lo largo de las décadas, desde que se volvió museo, pues muestras muy importantes. A mí me tocó entonces comenzar pues a hacerle al maestro, ¿no? Lo que uno toda la carrera criticó de los profes, de, ay, qué mal habla ese profe, hoy no vino preparado, ay, se trabó en esto, no mames, cómo viene vestido o este argumento que se aventó es un argumento que no se sostiene. Pues a mí me tocó enfrentarme con eso en las prácticas profesionales en San Ildefonso, siendo guía. Comencé con una muestra del Deutsche Bank, que nunca imaginé ser guía. Y me seguí con Leonardo da Vinci y la música, y me seguí con arte barroco, y de verdad que ahora que estoy recordando eso, y hace unos días que estaba preparando esta charla, pues se me pone la piel chinita, porque pues sí, claramente eso representó para mí un trámite para titularme, y después experiencia profesional que me permitió pagar la renta. Regreso al punto de los profesores formándome en lo que yo me quise dedicar, y regreso al punto que tiene que ver con la oferta laboral. Desafortunadamente en México tenemos la cultura de que se estudia para trabajar. Y digo desafortunadamente porque muchas veces hay hombres y mujeres que estudian no lo que quieren estudiar, sino lo que creen que tienen que estudiar para trabajar, sino lo que sus papás les obligan a estudiar para trabajar, sino lo que creen que les va a dejar mayores oportunidades de trabajo. En mi caso, yo elegí estudiar historia del arte porque había llegado ahí con una historia de haber estudiado literatura dramática en la UNAM, de haber estudiado 7 años teatro, porque desde adolescente me gustaba el teatro y estudiaba teatro desde secundaria, desde preparatoria y luego una parte en la UNAM previo a entrar al claustro, estudiando literatura dramática. Entonces era algo para mí natural. Pero siempre estuvo conmigo la necesidad de trabajar, porque siempre me acompañó y me obligó a tomar decisiones durante mi estancia en el claustro. Y ahí es donde retomo lo que decía al principio. Los profesores se volvieron mis cómplices siempre, porque me acuerdo que en los primeros semestres teníamos, Lina, seguramente tú te acordarás, una materia con Adriana, que era una materia sensacional porque era taller de expresión oral y escrita, y que es algo básico. O sea, es decir, no llegamos a la universidad sabiéndonos expresar al hablar y no llegamos a la universidad sabiéndonos expresar al escribir. Y en la universidad todo el tiempo escribes.
Y es una maravilla. Hoy agradezco poder escribir porque hoy escribo mis noticiarios, porque hoy he publicado 2 libros, no venía preparado, pero aquí está uno que publiqué sobre el PRI, aquí está otro que publiqué sobre la marihuana, que no se fuma en el claustro, pero fuera del claustro sí, y que me ayudó esa materia, porque yo recuerdo muy bien, ya estaba reporteando, el director de la carrera en aquel entonces, Lina, te acordarás, Gonzalo Soltero, que es escritor, que vive ahora en León, Guanajuato, y que trabaja dando clases ahora para la UNAM, y que fue pieza fundamental para la carrera, para las carreras de arte, para las carreras de cultura. Pues él fue mi tutor, además, debo decirlo, fue mi tutor durante la carrera. Los profesores se vuelven tus cómplices. Los profesores se vuelven, pues, no solamente un guía académico, sino un guía muy cercano, que te ayudan a tomar decisiones en ese momento, ya ni siquiera pensando en el futuro laboral donde voy a trabajar, sino en ese momento, para darte cuenta si lo que estás viendo en el aula es lo que está pasando allá afuera. Si lo que te está diciendo un profesor es lo que está ocurriendo en una muestra, si un curador, como te lo explicaron en la universidad, es un curador en la calle, si los temas que se han venido planteando en la historia del arte han cambiado, cómo se relacionan con el poder, cómo se relacionan con el espectador, cómo se relacionan con la identidad de las sociedades y cómo se relacionan con quienes los estudian, con quienes los investigan y luego los enseñan, que es a lo que ustedes se van a enfrentar si se inscriben en la carrera. A esta maestra le dije, pues ya sabe que es muy normal que uno tenga crisis vocacionales, claramente ya se dio cuenta que yo quería ser actor, ahora estoy estudiando historia del arte y pues déjeme le cuento que pues quiero ser ahora reportero y quiero ser reportero y quiero hacer radio y quiero escribir en el periódico y quiero contar las historias de los demás, ¿no? No tengan miedo a las crisis vocacionales. Las crisis vocacionales terminan en libros, terminan en académicos, terminan en personajes que cambian las historias de los países. No lo digo por mí, por supuesto, lo digo por personajes que han formado culturas al paso de los siglos. Pero digo esto porque yo tuve una crisis vocacional y porque esa crisis vocacional se encauzó gracias a mis profes. Adriana me dijo, perfecto, pues entonces, claramente en tu caso, no vamos a trabajar con un programa de estudio para este semestre de taller de expresión oral y escrita que se concentre en el arte, en la difusión del arte, en la investigación de temas artísticos. Hay que estudiar los temas periodísticos. Se acercaba además al paso de los semestres, pues la necesidad de hacer el servicio social. Hice mi servicio social en la oficina de prensa con Lourdes Barrera, allá en la Universidad de Claustro Sor Juana, escribiendo comunicados. Y a la par comencé a publicar en los periódicos. Y comencé a publicar en los periódicos porque los semestres, los profesores me dieron las herramientas para hacerlo. Cuando Luis me propuso esta charla con ustedes, yo le decía, oye, qué miedo, no les voy a poder platicar nada a los chicos acerca del programa académico, porque claramente no soy especialista hoy en día en historia del arte. Tengo estudios de historia del arte, pero no estoy especializado en eso. Y me dijo, pues bueno, háblale de lo que te permitió la carrera respecto al asunto profesional. Y creo que ahí es donde está el meollo. Que mis posibilidades laborales se abrieron gracias a la diversidad de las cosas que estudié en la universidad, gracias a las herramientas que obtuve en la universidad. Y les hablo de materias de huevísima, como el seminario de investigación, que si ustedes optan por eso, van a decir, puta madre, qué hueva, seminario de investigación, la tesis, pinche cordón umbilical, yo no lo quiero tener jamás, nunca la voy a acabar. Es todo. Es absolutamente todo. Las herramientas que en ese entonces me dio Alejandro Araujo, que me acuerdo muy bien de él, el querido Alex, que estuvo muchos años en el claustro, él y su madre además, Carmen Pardo, fundadora del Círculo de Psicoanalistas en México, que fue mi maestra de arte y psicología en ese entonces. Ambos fueron mis maestros, me formaron.
Las herramientas que a mí Alejandro Araujo me dio para los seminarios de investigación, hoy en día los utilizo para mis reportajes. Hoy en día los utilizo así, simple y sencillamente para mis reportajes, escritos. Si es algo visual, tuve muy buenos profesores para tener la sensibilidad que creo que sí tengo, que creo que sí obtuve en la universidad, para encontrarme con historias de desigualdad, historias de pobreza, historias de violencia por el crimen organizado, historias de víctimas del crimen organizado, de víctimas de la impunidad, de víctimas de la corrupción en México, y que son los temas que he tratado en la última década en mi carrera como reportero. Y esa sensibilidad la tuve en muchas materias. A ver, retomemos. Me acuerdo que tuve un semestre en el que solo hablamos de Shakespeare. Te acordarás de Ricardo, Lina. Solo hablamos de Shakespeare. Perdón, pero, o sea, híjole, o sea, la obra que tú quieras de Shakespeare te explica la historia del PRI. Punto. La obra que tú quieras de Sófocles te explica perfectamente por qué dependemos tanto del Estado mexicano, por qué dependemos tanto de tantas cosas que le atribuimos a alguien más y no a nosotros. Shakespeare estaría fascinado viendo a Morena, estaría fascinado viendo al presidente López Obrador. Y creo yo que los análisis que he podido hacer al paso de los años y que se han reflejado en mi trabajo periodístico han germinado o germinaron en la universidad. ¿Qué les puedo decir? El cine para mí es una de las artes capitales en mi formación. No solo, yo pondría la literatura, por supuesto, en primer lugar, en segundo lugar el cine, o tal vez los pondría en el mismo lugar. Y Daniel González fue mi profesor de cine, hoy un académico reconocido por muchas instituciones educativas que me formó. Definitivamente me formó. ¿Por qué? Porque formó lo que yo quería hacer. Eso es algo que tienen la plantilla de los profesores en el claustro. Les puedes plantear la dirección a la que vas. Quiero del cine esto. Estoy obligado a estudiar el plan de estudios. Estoy obligado a eso. Estoy obligado a pasar un examen. Sí, le entro. Estoy obligado a ver las películas junto con mis compañeros que tengo que ver en mi formación, sí, pero me interesa este tema, me interesa este director, me interesa este periodo. Y eso, yo me clavé en Truffaut, yo me clavé en la nueva ola francesa, y pues es ahí donde encontré también otras herramientas del lenguaje para hacer televisión, para hablar en televisión, para contar las historias en televisión y construir a lo mejor psíquicamente a los personajes que yo presento en los reportajes que hago, o en las historias que yo presento. Cabe decir que llevo tal vez 12 años haciendo radio, ahora ya no, el año pasado dejé de hacer radio, pero los últimos 10 años de esos 12 años, en los noticiarios que yo conduje o en los espacios que yo conduje, siempre estuvo Daniel González. Porque esto que les decía al principio, que los maestros se vuelven amigos y se vuelven de verdad senseis, profesionales y académicos, y que incluso pueden transitar al terreno profesional, es cierto. Daniel se volvió mi colaborador, se volvió el comentarista de cine y de televisión, reconocido por Canal 22, reconocido por Televisa, reconocido por Imagen Televisión. Natalia del Moral, que también conocemos, Lina, pues una mujer que ha estudiado filosofía, una doctora que me tocó a mí, que me enseñó arte y cultura medieval, que me tocó barroco, en fin, es hoy en día una compañía imprescindible, ¿no? Con quien no puedo dejar de tener contacto para no despegar de todo lo que uno lee en la prensa y que a veces le hace despegarse del piso, para aterrizar en el análisis y para aterrizar en la traducción de esa realidad. Paolo Pagliai, por ejemplo, que es buenísimo. Ahora, a ver, estoy estudiando italiano, estoy estudiando cultura italiana,
y él es mi profesor de cultura italiana, es el profesor que me dio a mí materias sobre arte contemporáneo imprescindibles y que hoy en día acompañan mis trabajos con su agudeza sobre la concepción de justicia, su agudeza sobre la concepción de impunidad, reparación del daño, derechos humanos, como nunca lo tuve. Entonces, bueno, todo este choro que había dicho que además no me iba a extender es para decirles que, pues, entre otras cosas, el claustro a mí me permitió tener las herramientas para hacer lo que se me pegue la gana. Absolutamente. Extraño esos años como no tienen una idea. No soy de los que quiere, no soy de los que quiere regresar. Ya vi Dark, no creo en los hoyos negros, pero bueno, no es que crea, es que existen, pero no es que quiera regresar, pero estoy seguro que, pues bueno, esos años han sido sin lugar a dudas mis mejores años en mi formación académica, pero desde que empecé a leer, definitivamente. La vida, además, que teníamos extra aulas, era una vida sensacional. Claramente, como se podrán imaginar, yo era un hombre muy grillero, pero muy grillero. Organizamos una sociedad de alumnos, revitalizamos la sociedad de alumnos, votamos por nuestra directora, en aquel entonces organizamos elecciones, organizábamos convivencias con otras carreras, Lina, que tú te acordarás, digo, no sé ahorita cómo están las cosas, no quiero encender llamas, pero los de arte no se llevaban con los de gastronomía, y los de gastronomía se cagaban con los de comunicación, pero siempre había hilos, siempre había vasos comunicantes, porque nos íbamos a chupar a virreyes, porque nos íbamos de fin de semana a echar desmadre y porque trabajábamos en equipo. Porque como ustedes imaginarán, pues yo tuve un pie en la licenciatura en arte y otro pie en la licenciatura de comunicación. Entonces yo tenía amigos en comunicación. Creamos una radio, ¿te acuerdas? Inventamos, bueno, revitalizamos Radio C, que era una estación de radio que transmitíamos con colegas, y eso digamos, profundizó las conexiones, la convivencia interdisciplinaria. Y no saben eso, yo me acuerdo cómo nos enriquecía. De repente Natalia nos pedía retablos, así, no les miento, prepárense, porque les van a pedir retablos barrocos. Quiero, por favor, un retablo. Y ahí estaban 8 güeyes partiéndose la cabeza cuando de repente nos topamos con unos amigos de gastronomía. ¿Qué pedo? ¿Qué están haciendo? No, pues es que nos encargaron un retablo barroco y estamos imitando el retablo de la profesa que está aquí en Isabel la Católica y Madero, y pues no nos alcanza el varo y quién sabe qué, la chingada. Bueno, lo hicimos con elementos que tenían que ver con ingredientes de gastronomía. Aquello fue un ejercicio poca madre. Organizábamos carnavales, pues obviamente terminaban en pedas. Creo que en ese momento las autoridades del claustro hubo muy buena relación, porque siempre hubo un respeto de ida y vuelta. Por supuesto, tú respetas a las autoridades porque las autoridades son las autoridades, y ellos encontraron en nosotros una generación que veía una construcción de sociedad. A nosotros nos tocó construir una sociedad de alumnos, una sociedad interdisciplinaria, que además miró afuera. En los años en los que yo estaba estudiando en el claustro, la fundación, varias fundaciones estaban interviniendo el centro histórico para remodelarlo. Y el claustro de Sor Juana participó activamente en ese diseño y en esa remodelación de edificios, de centros culturales, de centros laborales, de centros académicos en el primer cuadro de la Ciudad de México. Y nosotros participamos y nosotros estuvimos, y son recuerdos que, perdón, yo estuve ahora el viernes en el centro histórico. Después del confinamiento no había ido al centro histórico, yo tenía muchas ganas de ver el centro histórico, y pues esquina a la que iba, pues me recordaban cosas directamente de mi universidad. Cosas que construimos desde las clases para remodelar una fachada, para intervenir un edificio, para hacer happenings, para ayudar a la comunidad, para desarrollar centros comunitarios y culturales que pues hoy en día viven y permanecen. Y eso, sin lugar a dudas, lo desarrollamos en el claustro, lo encontramos en el claustro. Entonces, yo dejaría mi choro aquí, y si ustedes tienen preguntas,
yo con muchísimo gusto se las voy respondiendo, Lina. No sé si te parezca bien. Me parece genial. Pues muchísimas gracias, Nacho, por este recuento tan entrañable de tus años en el claustro. Pues muchas cosas, yo también las recuerdo como alumna, también tuve muchos de los maestros. Yo soy egresada de letras, yo no estudié arte, yo soy egresada de letras. Yo sí me dediqué a eso, sobre todo en términos de la docencia. Y bueno, un poco también, pues vinculándome a lo que acaba de decirles Nacho, o sea, de cómo, a pesar de que él estudió historia del arte, digamos que justo el estudiar historia del arte le permitió hacer lo que él le interesaba, que era más allá de centrarse a lo mejor la investigación para algún museo, dedicarse a la curaduría, sino que fue seguir su vocación hacia los medios de comunicación. Pues a mí me pasó algo similar, ¿no? O sea, es decir, la flexibilidad que te da la formación en el claustro es lo que permite que uno pueda, pues, seguir su vocación y seguir su camino. Y finalmente creo que lo más importante es que descubres, estando en el claustro, ese camino, ¿no? Que luego, pues, no es tan fácil cuando estás en los primeros años que tienes que elegir en la universidad. Pero bueno, entonces, si les parece bien, lo que podemos hacer es que pongan sus preguntas en el chat para que Nacho las pueda ir contestando, ¿vale? A ver, había ya una primera pregunta. Pues Nacho, el título de la plática era el arte como un medio para el análisis y la crítica de la cotidianeidad. ¿Qué podrías decir un poquito sobre eso? O sea, sobre cómo podemos usar las artes para poder hacer una crítica acerca de nuestro día a día. Ay, me siento como en examen. O sea, siento que estoy pasando enfrente del grupo a responder. Mira, hay muchas aristas y hay muchas perspectivas. Desde mi punto de vista, la principal es el poder. El poder ha influido y ha tenido una relación estrecha con la creación artística. Insisto, si nos vamos reduciendo todavía más, pensemos en el Renacimiento. El poder que ostentaba la Iglesia Católica, el papado e incluso los personajes con poder distribuidos en Europa, financiaban el arte y contaban una historia, contaban una versión de los personajes, contaban una versión de la relación entre el poder y sociedad, entre las divinidades y las sociedades alrededor del hombre. Contaban una historia de hombres, los hombres contaban la historia acerca de los hombres, porque las mujeres, pues también es parte de lo que pasaba en esa época, figuraban muy poco, ¿no? Y eso era porque el poder, sobre todo, lo ostentaban los hombres. Esa relación poder-arte es una relación que pervive hasta el día de hoy, tanto para criticarlo como para revelar las relaciones del artista, como para profundizar el discurso que se quiere dar a conocer en un mural del siglo pasado, en una obra del siglo actual, el poder que además no hay que pensarlo solamente como un poder político, como el ejemplo que ponía del Renacimiento. Hoy en día pues, hay poderes fácticos que producen arte, ¿no? Hoy tenemos la música, hoy tenemos expresiones artísticas musicales que no solamente critican al poder, sino que son influenciadas por el poder. El poder del crimen organizado, que es un poder fáctico, el poder de muchas empresas, tabacaleras, refresqueras, que influyen en la identidad de una sociedad. Hay arte que se hace con reciclables, ¿no? Y las refresqueras son todo menos sensibles a la naturaleza y menos sensibles al reciclaje. Arte que tiene que ver con el dolor de los demás, arte que tiene que ver con enfermedades padecidas como consecuencia de un poder mediático, el poder de los medios de comunicación, que no ha sido atendido y que hoy en una pandemia es desnudado, ¿no? Como es desnudado ahorita, y esas críticas y esos reflejos, pues bueno, están más que representados de muchas maneras, ¿no? En artes con soportes digitales o de otro tipo. Yo creo que el poder es una de las perspectivas y ese poder se aborda. Hay una relación con el poder, hay una crítica con el poder a través del arte y sus expresiones. Muchas gracias, Nacho. La siguiente pregunta es de Sam Iwa y ella pregunta que ¿qué es lo que más te gusta de tu labor periodística? Creo que hay pocas cosas que me gustan porque vivimos tiempos aciagos y dantescos, ¿no?
estábamos viendo las cifras que se dieron a conocer hace 2 días, 3 mujeres asesinadas al día. Creo que hoy lo decía en la mañana en el noticiario, ¿qué pasaría si un día aparecen 3 mujeres apiladas en el centro de Copenhague? Muertas, por supuesto. ¿Qué pasaría si hoy aparecieran apilados 3 cuerpos de mujeres en Berlín? ¿Y qué pasaría si al otro día ocurriera lo mismo? Otros 3 cadáveres de mujeres asesinadas en estas 2 capitales. ¿Y qué pasaría si durante todo el mes, diario, hubiera 3 cadáveres de mujeres asesinadas? Pues yo creo que se haría un escándalo, los medios de comunicación harían un escándalo, la sociedad civil haría un escándalo, los países se detendrían. ¿Qué está pasando con nuestras mujeres? ¿Por qué las están asesinando? Hay pocas cosas que me gustan de la labor que implica ser reportero hoy en México, pero quizá la que más me guste o la que creo que es mi obligación llevar a cabo en este contexto dantesco es darle la voz a los familiares de esas mujeres asesinadas todos los días, contar las historias de las víctimas en México y pues creo que eso es algo que alivia el alma en medio de la crisis que está viviendo el país. Gracias, Nacho. Pregunta Maconi, ¿qué cosas? Bueno, primero dice que le gustan mucho tus anécdotas, que yo creo que a todos nos gustan. Y ella pregunta, ¿qué cosas o actitudes hubieras cambiado si estuvieras de nuevo ingresando a la universidad? ¿Qué harías diferente, Nacho? Está muy buena esa pregunta. A ver. Nada, no haría diferente absolutamente nada. Disfrutaría revivir la emoción que están viviendo todos ustedes. O sea, es emocionante saber, puta madre, me inscribo, no me inscribo, ¿cómo me va a ir? ¿Voy a tener trabajo? ¿Cómo serán los profesores? Prepararme en estas cosas, resolver asuntos económicos, por supuesto. Esas emociones tendrían para mí, serían excepcionales. Muy bien, vale, gracias. Pregunta Cristina Trejo. Dice, ayer escuché una plática sobre Nietzsche y su relación con el arte. El expositor comentaba que el arte es expresión del sufrimiento humano, además de citarlo para afirmar que todos somos artistas. Y le gustaría saber tu opinión al respecto, que el arte es más bien una expresión del sufrimiento. Y que todos somos artistas. No sé si todos somos artistas, no estoy convencido de eso, yo creo que no todos somos artistas, pero todos tenemos algo que contar. Y en la medida en que desarrolles el discurso, que en este caso es sufrimiento, puede no ser sufrimiento, no todo es sufrimiento, pero pues el sufrimiento puede ser el vehículo para darle forma a algo. Si, pues bueno, en la escuela se encontrarán, en la universidad se encontrarán con esta discusión. O sea, si hay técnica es arte y si es arte te vuelves artista y un artista debe tener técnica o no. Pues no, o sea, yo creo que hay artistas que desarrollan su arte sin haber tenido, por ejemplo, una formación académica o una formación técnica, pero toman la decisión de ser artistas o sea, no creo que inevitablemente sean artistas, porque sí hay una intención, hay una voluntad para ser artista. Vale, muchas gracias. Eran agarrones durísimos, ¿eh? Cuando hablábamos de estas cosas eran agarrones, o sea, terminábamos peleados, o sea, el profesor, el de al lado, ¿cómo no? Pues si alguien decide en el desierto hacer algo, ¿qué pedo? ¿Por qué no va a ser artista? Y nada más por chingar, güey, pero eran muy buenas discusiones, la verdad, eso era muy padre porque se generaba una dinámica crítica muy enriquecedora de todos los temas que tratábamos en clase. Así es, eso sigue pasando y seguirá pasando. Qué bueno, qué bueno. Pregunta Guadalupe del Carmen Ibarra. ¿Cómo consideras tú que impacta la cotidianidad para la creación de arte? Absolutamente. El artista es su tiempo, ¿no? O sea, hay un tiempo y un espacio en el que interviene el artista y pues de qué otra cosa va a hablar sino de él, el artista, ¿no? Y pues sí, a lo mejor el artista recurrirá a la memoria, el artista explorará la memoria de los demás, pero siempre en su tiempo y en su espacio, en la cotidianidad. Vale, muchas gracias. Si alguien tiene más preguntas, hasta aquí llegamos con las preguntas que pusieron en el chat. Anímense, pregunten más, anoten sus preguntas para que aprovechemos. Hay más, en el chat hay más. Perdón, no los había visto, no los había visto. Perdón. No te preocupes.
Acá está. Pregunta Alejandro Padilla, Nacho. ¿Cómo ha influido el arte en ti para articular un discurso en pro del feminismo? Y como sociedad, ¿cómo podemos utilizar el arte para la reconstrucción del tejido social con respecto a las mujeres? Qué chingona pregunta. Eh, pues, en primer lugar, yo creo que hay que leer a las mujeres, hay que leer a las mujeres que han escrito, yo les voy a decir una cosa, en mi clase éramos 3 hombres, el resto eran mujeres y el resto más bien éramos nosotros, porque la mayoría éramos mujeres, éramos 23 mujeres y 3 hombres, ¿no? Entonces, la mayoría éramos mujeres. Absolutamente porque, por ejemplo, pienso en Virginia Woolf, pienso, pues, Lispector, pienso en Sor Juana, por supuesto, ¿no? Eh, mujeres que, pues, me han obligado a mirar el dolor que atraviesan a través, en este caso, de su literatura, de su poesía, y eso es importante para nuestros tiempos, es importante para entender nuestros tiempos y es importante para incidir. Y sin lugar a dudas, el arte ha sido en Chihuahua, en Ciudad de México, en el Estado de México, un vehículo de protesta, un vehículo de exigencia de las mujeres porque haya justicia. Y es un vehículo muy eficaz, es un vehículo que, que si se vuelve, y aquí hay una discusión interesante, si se vuelve popular, se vuelve accesible, ¿no? En ese sentido, la segunda parte de la pregunta sobre si el arte generaría ese tejido social, vivimos en una sociedad en la que se piensa que el arte es un privilegio y que el arte es exclusivo y el arte es para ciertas clases sociales, porque no todos viven en la Ciudad de México, no todos pueden pagar un boleto para entrar a un museo, o entrar a un webinar o pagar un concierto a distancia, etcétera. Y eso vuelve sectorizado el arte, ¿no? Sin embargo, pues hay otras expresiones y hay muchos esfuerzos que buscan no solamente que las comunidades, pienso en las comunidades indígenas, se hagan sentir y se hagan hablar, sino que construyan a partir del progresismo. Por ejemplo, pienso en las comunidades apartadas de Guerrero con estos programas de pequeñas orquestas que impulsaba Alejandra Frausto, donde llevaba instrumentos a las comunidades y donde lo mismo niños convivían con mujeres y les costaba trabajo entender que una niña al lado tocara el violín y les explicaran que pues todos tienen las mismas capacidades de aprender a tocar un instrumento y entre todos construir, o más bien entre todos interpretar una partitura. Eso le daba una sensibilidad a los niños guerrerenses impresionante frente a las mujeres desde pequeños, y eso lo hacían a través del arte. Expresiones que hoy vamos a ver sin duda después del confinamiento, de niños que están registrando minuto a minuto cómo están viviendo su confinamiento desde la violencia en sus casas, por ejemplo, y cómo las dinámicas familiares están rotas y a lo mejor una expresión artística está surgiendo hoy en estos niños que van a contar cómo se rompió esa familia y que en unos años o décadas servirá para reconstruir este país que está roto, ¿no? Muchas gracias. Pregunta Claudia Hernández, ¿cuál ha sido tu entrevistado más difícil y quién ha sido la persona a la que más te ha gustado entrevistar? Híjole, mi entrevista más difícil no ha sido ningún político. Ha sido cuando hago coberturas, híjole, yo tengo la tendencia, soy creo que muy negro por dentro porque tengo la tendencia de cubrir desastres naturales y sismos, etcétera. Creo que una de las entrevistas más duras que me ha tocado hacer es un sobreviviente del sismo del 2017. En el 2000, si no me equivoco, 8 o 9 estuve en Nuevo León cubriendo el huracán Alex, que destruyó buena parte de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Hacer entrevistas de personas que
perdieron todo, que perdieron a su familia porque se los llevó el río, personas que vieron ahogarse a sus familiares en medio de las inundaciones. Han sido de las entrevistas más difíciles que he hecho. Y de las que más he disfrutado, no sé, en algún momento, digo, es doloroso, pero tomé un curso para andar por la Ciudad de México en silla de ruedas. No era para ayudar a una colega, a Katia Artigues, a Paola Rojas y a Fernanda Familiar, que estaban teniendo como una campaña de sensibilización sobre las personas con discapacidad. Entonces me fui a Iztapalapa, tomé un curso todo el día para utilizar la silla de ruedas y me salí a las calles a grabar un reportaje en silla de ruedas. Y me dio gusto entrevistar a hombres y mujeres que, a pesar de que las banquetas no están hechos para ellos, el transporte público no está pensado para ellos, las ciudades no están diseñadas para ellos, viven, trabajan, se divierten, hacen ejercicio y tratan de integrarse a una sociedad que los rechaza todo el tiempo. Entonces, pues eso ha sido de las cosas más padres o de las cosas que más he disfrutado de mi chamba. Muchas gracias. Pregunta Sam Iwan, ¿cómo recomendarías manejar en televisión abierta temas delicados acerca del gobierno y partidos políticos? Con la verdad, con pluralidad, como lo han hecho muchos periodistas, como lo están haciendo muchos periodistas, investigando, dando toda la información y apostándole a la pluralidad con todas las voces. Esa es la mejor manera, ¿no? de hacerlo, o una de las maneras, no sé si la mejor, pero una de las maneras, ¿no? A veces es muy difícil hacerlo, es muy cómodo hacerlo en la Ciudad de México, pero es muy difícil hacerlo si eres periodista en Tamaulipas, en Sinaloa, en Guerrero, donde pues no es que te preocupe la línea editorial, sino te preocupa que estás amenazado y que si publicas algo te van a matar a ti y a tu familia, ¿no? Sí, terrible. Pregunta Jennifer López, ¿cómo crees que podríamos llevar al arte de la mano de la sociedad para hacer cambios en la humanidad? Principalmente en ámbitos Jennifer López, no, ya, todos lo pensaron. Jennifer López se va a... No, ya, saludos Jennifer. Ahora sí, perdón, Lina, te interrumpí, es que todos, vi la cara de todos de, no mames, Jennifer López, a tu madre. Para que veas. No me interrumpas, Nacho. ¿Cómo crees que podríamos llevar al arte de la mano de la sociedad para hacer cambios en la humanidad, principalmente en ámbitos de cultura y de valores? En libertad, Jennifer, yo creo que es en libertad. Creo que los mexicanos tenemos mucho que decir y puede ser un gran proyecto tuyo en la universidad llevar los medios, los soportes para que en esos soportes y a través de esos medios los mexicanos digan lo que piensan, las mexicanas griten lo que quieran, las mexicanas dirijan, filmen, graben, escupan, hagan lo que se les pegue la gana y que sea eso no solamente una forma de expiar sentimientos, sino de construir comunidad y de construir una identidad cultural. Estamos atravesando, no voy a decir que venimos de una etapa sellada por la muerte, estamos atravesando hoy momentos marcados por la violencia y por la muerte. Y creo que todos tenemos algo que decir con eso. Si se genera arte, yo creo que en una de esas la discusión se va a volver más compleja y profunda. Preguntan a Luisa Pulido, dice, saludos, es un gusto poder estar en este espacio. ¿Y qué nos podrías comentar acerca de la importancia del arte vivo? Es decir, la conexión con los públicos y los espacios de creación y difusión del arte, así como el rescate del patrimonio cultural a través del trabajo con las audiencias. Bueno, pues es a lo que nos obliga, ¿no? Es decir, hoy vemos por ejemplo, una cuarta transformación que le está apoyando, que le está apostando a apoyar la cultura y a transformar espacios públicos. Ahí está el Bosque de Chapultepec, ¿no? Que tiene todas las características que tiene con la pregunta, ¿no? Gabriel Orozco, que es, creo yo, uno de los artistas más importantes que tiene México, junto con Abraham Cruz Villegas y todos los involucrados en el proyecto de Gabriel Orozco, que bueno, es el proyecto al que le encargó la Cuarta Transformación, es el artista al que le encargó el proyecto de la Cuarta Transformación. Veremos qué es lo que pasa ahí. Yo tengo muchas expectativas de la transformación del espacio público que haga el proyecto de Gabriel Orozco y la gente que lo acompaña. Ok. Pregunta Regina Serrano. ¿Crees que el arte contemporáneo representa correctamente nuestra actualidad y el día a día? No hay nada correcto. Aprendí en la universidad que no hay nada correcto o incorrecto.
el arte es, y pues sobre todo en el asunto contemporáneo, pues, ¿quién te va aquí a decir que lo que estás haciendo es correcto o no, no? Ok, ya se nos está acabando el tiempo, entonces voy a hacer un par de preguntas más nada más. Ok. Pregunta José López Turconi, ¿por qué estudiar historia del arte en la actualidad? ¿Cómo influyes en la sociedad siendo historiador del arte? Pues porque historia es memoria y hay que tener memoria, hay que saber lo que pasó y hay que no solamente escuchar o leer la visión de los vencedores, sino de los vencidos. Y si es necesario, hay que reescribir la historia. Lo que va a pasar si se inscriben en esta carrera o en cualquier carrera, en cualquier parte de su vida, es que ustedes van a ser capaces de reescribir el plan académico, que la versión que les van a contar no tiene que ser la última versión y que ustedes van a estar dispuestos a cuestionarla. Y si hay una versión de la historia, ustedes están en la libertad de reescribirla, de cuestionarla y si es necesario, pues bueno, pues sí, eso, reescribirla, ¿no? Creo que a eso estamos obligados todos y a eso nos obliga el tener, en mi caso, una noción muy superficial de la historia del arte, a preguntarnos y a poner en duda absolutamente todo y si es necesario, reescribir con otras versiones y con otras voces, privilegiando a los vulnerables, siempre privilegiando a los vulnerables, porque creo que la historia del arte la han contado los privilegiados y pues hay que ir cambiando eso. No es que no se haya cambiado ya, no es que haya esfuerzos, por supuesto que hay esfuerzos en siglos pasados en este sentido, pero pues ojalá y ustedes sean la generación que revise la historia del arte y que reescriba la historia del arte. Y bueno, vamos a hacer esta última pregunta porque ya estamos con el tiempo encima. Pregunta Eduardo, ¿consideras que las plataformas virtuales de hoy romperían con el esquema de que las bellas artes, como afirmaría Johannes Sulzer, se han cerrado para las clases altas y las plataformas han ayudado para la universalidad de las artes? No sé, yo creo que tendríamos que ver caso por caso, tendríamos que hablar de un individuo o de una comunidad que efectivamente tiene acceso a las nuevas tecnologías. Si tiene acceso a las nuevas tecnologías, creo que el primer precepto se cumple. Si no, pues hay un reto ahí, ¿no? Pues listo, pues quedaron otras preguntas en el tintero, pues sin duda todo lo que estuviste diciendo pues inspiró a las personas que están participando con nosotros en esta sesión para hacer muchas preguntas. ¿O ¿Quieres no? otra conferencia? Pero bueno, ¿O no? le voy a ceder la palabra de vuelta a Cristina de promoción, pero bueno, no sin antes agradecerles en primer término muchísimo a todos ustedes que estuvieron participando con nosotros en este webinar. Pues gracias por habernos regalado su tarde para poder que pudieran interactuar con Nacho. Y pues bueno, a ti, Nacho, también muchísimas gracias. Siempre es un privilegio, un gusto poder dialogar contigo. Esperemos que se repita más seguido. Que tus diferentes actividades y tu agenda apretada nos den un espacio de vez en cuando. Y bueno, les doy la palabra a Cristina. Muchísimas gracias, Lina, Nacho. De verdad que seguir platicando con Nacho nos llevaría aquí toda la tarde. Y sí, efectivamente, esperamos que se pueda hacer otra conferencia en otro espacio y pues literal solo depende de ustedes, ¿no? Y básicamente damos por concluido. Recuerden que si están interesados en la licenciatura de Historia del Arte, que es egresado Nacho, por favor pongan sus datos o bueno, su nombre completo en el chat y tomen la captura de pantalla. Con eso nosotros vamos a poder tener esta parte de que estuvieron aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les reitero, mi nombre es Cristina Vázquez, soy promotora de la Universidad del Claustro de Sor Juana y muchísimas gracias por estar aquí. Una última cosa que se me olvidaba, esto se va a subir a redes sociales, entonces si gustan compartirlo, en el momento va a estar en Facebook, va a estar, el link va a estar en YouTube, entonces también para que lo puedan compartir y todo lo que estuvimos acá. Es que tengan una excelente tarde a todos.